¿qué es lo que pasa con la Asamblea Nacional? ¿Qué es lo que sucede alrededor de la Asamblea Nacional? Esto no lo vamos a decir nosotros. Hay organismos, hay instituciones que están encargados en evaluar el sistema, y tampoco les estoy hablando de encuestas. Ojo, por sus obras los conoceréis, dice incluso la Biblia. El Observatorio Legislativo y FCD de Ciudadanía y Desarrollo realizan un análisis respecto a cómo está la Asamblea Nacional, cómo están sus asambleístas, pero también referente al trabajo legislativo que realiza cada uno de los legisladores. Se encuentra con ustedes y con nosotros Roger Celi, quien pertenece a este Observatorio Legislativo. Del 14 de mayo al 21 de septiembre, porque ahora los asambleístas solo se cogen que los medios, que les criticamos, que no es así, que no es asado. Ellos realizan un análisis del 14 de mayo del 2021 al 21 de septiembre del 2021. En 4 meses de gestión se han registrado, ya creo que son más de 8 escándalos, 5 leyes aprobadas, 21 resoluciones y 2 juicios políticos. Bienvenido, Roger. ¿Cuáles son las cifras? Muy buenos días, Olger, y también un excelente día a todos quienes nos ven y nos escuchan. Felicitaciones, aprovecho el espacio para decirle a tiempo real mis buenos augurios en esta nueva casa, ¿no? Bueno, yo no quisiera referirme a lo malo que todos ya conocemos, que es que la Asamblea Nacional ha roto récords en materia de escándalos, sino a lo que no conocemos quizás del trabajo de la Asamblea Nacional, en materia de 3 cosas: legislación, fiscalización y representación a la ciudadanía. En materia de legislación, Olger, como tú bien señalabas, se han aprobado 5 normativas, también se han aprobado 21 resoluciones, que si bien es cierto, estas resoluciones no tienen un carácter vinculante y ha sido una crítica de todos, pues muestran una posición política por parte del Pleno de la Asamblea Nacional, que, nunca olvidemos, es el órgano más político del país, es un órgano eminentemente político. Así también en materia de legislación se han presentado más de 60 proyectos de ley, 60 proyectos presentados por los legisladores en distintas materias, 2 proyectos presentados por el presidente de la República, Guillermo Lasso, uno en materia de libertad de expresión y comunicación, otro en materia de educación superior. También la Procuraduría General del Estado ha presentado un proyecto de ley en materia de repetición, así como la Defensoría del Pueblo en materia de regulación de la legalización del aborto por casos de violación. Eso en materia legislativa. A ver, oye, solo paremos ahí un ratito en el tema legislativo. Estos exhortos, estas resoluciones, o sea, no tienen ninguna validez. Es cierto que te va posicionando, pero por ejemplo, decir y llamar a una sesión, y se están acostumbrando esto desde el otro periodo, ¿no? Que si mal no me equivoco, solo llamar a resolución. Se resuelve que por favor se le pide que renuncie a la vicepresidenta Belia Jiménez. ¿Pero y qué efecto tiene? O sea, hay también que contarle, Roger, que no tiene ningún efecto más allá. Le exhortamos al presidente de la República para que no haga esto. Le exhortamos, o sea, ¿de qué vale? Sí, bueno, ahí hay 3 puntos de vista a considerar. Como usted sabe, la política también suele ser subjetiva. Un punto de vista suele ser que, en este caso, quien convoca las sesiones del Pleno de la Asamblea Nacional, la presidenta de la Asamblea Nacional, coloca estas resoluciones para dilatar ciertos temas que suelen ser más complicados y que necesitan de negociaciones para obtener votaciones. También estos temas suelen ser utilizados para mejorar de alguna manera la imagen de la Asamblea Nacional, porque si bien es cierto, no se entiende francamente desde la ciudadanía la diferencia entre una ley y una resolución, pero podría llamar la atención, por ejemplo, que se declare o que se pida la renuncia de un legislador que esté involucrado en presuntos casos de corrupción, ¿no? Y el último efecto, pues, es dar inicio a quizá procesos que podrían no estar posicionados en la opinión pública. Por ejemplo, nosotros trabajamos una resolución en conjunto desde Fundación Ciudadanía y Desarrollo y el Observatorio Legislativo con los asambleístas para posicionar al Parlamento abierto como modelo de gestión institucional. Esta resolución no fue para nada vinculante, pero dio paso a que en la Ley Orgánica de la Función Legislativa se incluyan reformas en materia de Parlamento abierto, en el artículo 157.1 para ser exactos. Entonces, Olger, hay que decirle a la ciudadanía que debe estar pendiente y analizar a profundidad estos temas. No es un tema superficial, la política es un tema que debe ser analizado con responsabilidad. Yo le quisiera contar un dato que también me parece preocupante en materia de legislación, Olger, es que más del 60%
60% de los proyectos de ley son reformas a leyes vigentes. La calidad de los proyectos de ley. ¿Cuándo vamos a comenzar a hablar sobre qué se está proponiendo? Son muchísimos proyectos de ley que se presentan. Actualmente vamos con más de 60. En el anterior periodo legislativo fueron más de 800 proyectos de ley. Y de igual forma, no superaban los 10 artículos más del 70% de estos proyectos, y así también eran reformas a leyes vigentes. O sea, usted está hablando de la calidad. Exactamente, de la calidad de la legislación, porque algunos legisladores, hay muchísimos, no voy a decir los nombres, que presentan proyectos de un artículo para figurar en las listas de proyectos de ley presentados. O sea, solo para que ustedes cuando hagan la auditoría, sí, o sea, yo ya presenté. Exactamente, y no tienen un fondo integral de reforma a problemas que son bastante complejos para el país. Eso en materia de fiscalización, estimado Olger. De legislación. Perdón, de legislación. Vamos a fiscalización. Ya me estaba adelantando porque es el tema más interesante. En materia de fiscalización, ¿qué es lo que más suena? En este periodo legislativo se han presentado 4 pedidos de juicio político. Recordemos que la Asamblea Nacional tiene la facultad no solo de legislar, sino de fiscalizar. 2 de ellos, 2 juicios políticos en el Pleno terminaron en censura, uno de ellos en censura y destitución. En el caso concreto de Freddy Carrión, que la Asamblea llegó a tiempo, afortunadamente, y logró censurar y destituir a este funcionario. No ocurrió esto con Pablo Celi, el funcionario ya había renunciado, y solo se logró la censura. No, con ello, estos funcionarios no podrán trabajar en el sector público por 2 años, ¿no? Lo que establece la Constitución. Otro mecanismo, y ahí también voy a lanzar un dato preocupante y para el análisis de todos ustedes, es que la Asamblea Nacional, los legisladores, tienen la facultad de pedir información a otras instituciones del Estado. No solicitarlo hace un ciudadano como yo. Así es. Y existen... Un amigo cualquiera. Exacto, y existen mecanismos legales para hacer un seguimiento, para hacer una acción de incumplimiento, pero que son bastante dilatados y complejos. En cambio, un asambleísta tiene la facultad de exigir información a otras instituciones del Estado, so pena de que si no se entrega esta información podría ser causal de enjuiciamiento político, ¿no? Y el dato preocupante, un dato realmente esperanzador, porque la Asamblea sí está fiscalizando 800 pedidos de información en estos más de 100 días de gestión de la Asamblea Nacional, pero el dato preocupante, desafortunadamente, apenas del 5% han sido respondidos. ¿Qué está pasando? Existe una falta de responsabilidad de las instituciones del Estado en entregar esta información para la fiscalización efectiva de los legisladores, o quizá puede ocurrir algo que es mucho más sencillo, que la Asamblea Nacional no está transparentando de buena forma esta información, y parece ser que apenas el 5% de los pedidos de información están siendo contestados. Oiga, Roger, y antes de pasar ya a la calificación de los asambleístas y también si es que han asistido o no han asistido a los vagonetas, de estos pedidos de información también no pueden devenir actos que pueden ser reñidos con la ley. ¿A qué me refiero? Yo comienzo a presionarle a un ministro de Estado, yo comienzo a presionarle a un funcionario de Estado, pero tal vez no es para sacar beneficios para sacar beneficios propios. Bueno, los pedidos de información son eminentemente políticos. En las reformas a la ley orgánica de la función legislativa se intentó o ya está incluido de que estos pedidos sean técnicos, es decir, que exista no solo el pedido de información, sino la publicidad de la información en materia de fiscalización y control político, para que el legislador no tenga o no logre articular a través de estos pedidos un interés propio político del legislador para, como usted bien dice, presionar, ¿no? Ahora, también hay cierto debate, y es importante ponerlo sobre la mesa, sobre cuántas veces debería comparecer un ministro de Estado a la Asamblea Nacional. Los asambleístas dicen que todas las veces que sean necesarios. Los ministros de Estado y los secretarios de Estado pues dicen, no podemos estar compareciendo todo el tiempo a la Asamblea Nacional, necesitamos hacer nuestro trabajo. Entonces acá lo que se pide desde sociedad civil es que se actúe con responsabilidad y con coherencia. Estamos en una situación crítica para el país y para el mundo, en donde se necesita que las acciones políticas sean en la misma cancha, ¿no? Recordando ayer el partido Barcelona-Flamenco, pues todos estar en el mismo equipo como un Ecuador y trabajar entre instituciones del Estado para sacar adelante este país, ¿no? Finalmente, en fiscalización, Olger, y es un dato novedoso también que quizá la ciudadanía no conoce, la Asamblea Nacional aprobó que exista un sistema de seguimiento y evaluación de la ley en la institución, con lo cual cada año la Asamblea Nacional deberá evaluar el impacto de las normativas. Yo le pregunto a usted, Olger, ciudadanos, ¿les han preguntado qué ley vamos a evaluar? Aún no.
Estas acciones no están siendo consideradas por la Asamblea Nacional y nos preguntamos, ¿más de 1000 funcionarios en la Asamblea Nacional no pueden cumplir con esta labor? ¿Hacen falta más? ¿No se está cumpliendo? ¿Qué es lo que está ocurriendo en materia institucional y de diseño institucional de la Asamblea Nacional? Vamos a evaluar las leyes, esa es la exigencia que pedimos desde la ciudadanía, la calidad de las leyes, Olger. Y también un saludo cordial a Televisión Majestad. Estamos conectados con ustedes desde las 7:20. Roger, vamos con el alto porcentaje de ocupación de la curul de la Asamblea. Es decir, ¿quiénes son los aplicados y quiénes son los vagonetas? Ustedes determinan conforme a qué parámetro el que asisten y no asisten a las sesiones. A ver, este es un indicador general de representación política en el Pleno de la Asamblea Nacional a la ciudadanía. Recordemos que hay 5 bancadas políticas. Una es del Partido Social Cristiano, Pachacutic, creo que es la bancada de Acuerdo Nacional y los independientes, ¿no? Y la Izquierda Democrática también. Estas bancadas fueron electas, estos asambleístas, para representar a la ciudadanía. ¿A través de qué? A través de algo muy sencillo como el voto. Es decir, ir a la Asamblea Nacional, sentarse en la curul y decir sí, no, blanco, abstención. Esa es la acción de los asambleístas que concreta la representación ciudadana. Entonces nosotros analizamos desde Observatorio Legislativo el porcentaje de ocupación de esa curul, de esa silla en la Asamblea Nacional, con la cual los asambleístas votan. Hay afortunadamente 22 legisladores que en el marco de 130 votaciones han votado. Sí, no, blanco, abstención, eso se lo dejo a la ciudadanía. Pero esos 30 han cumplido en 100% sus votaciones. Si usted desea, Olger, puedo referir los nombres, son 22, bastante... Sí, bastante largo. No, pero ahí está, por ejemplo, ¿de qué partidos políticos? Bueno, tenemos asambleístas que han cumplido, en el 100% de las votaciones, de Izquierda Democrática, de Creo, de Pachacutic, de UNES, de Minga. No veo, bueno, digamos, sí hay asambleístas del Partido Social Cristiano. Y bueno, hay asambleístas de todas las bancadas que han cumplido, ¿no? 22, pero preocupante, ¿no? 22 de 137, 37 o sea, es un número bajo, ¿no? Debería ser que el 100% de la Asamblea Nacional esté votando todo el tiempo en el Pleno. Y Olger, los asambleístas nos han dicho muchas veces, pues a veces tenemos que atender a medios, y es comprensible, tenemos reuniones, etc. Sin embargo, existe el suplente. ¿Por qué no estamos principalizando al suplente para que la curul no quede abandonada? Olger, si usted un día no puede venir, se enferma de gravedad, no creo que vaya a dejar el espacio vacío. Es una responsabilidad del medio estar presente y estar trabajando. Entonces se insta a los asambleístas que hagan esto. Y la lista de los que han ocupado en menor medida su curul, y es un resultado preocupante, la presidenta de la Asamblea Nacional, Guadalupe Llori, encabeza la lista de los asambleístas que han ocupado en menor medida su curul, con un 76.15% de asistencia. Cuando hablamos de 76.15, ¿es más o menos de cuántas sesiones? De 130, digamos que ha asistido en 80 votaciones más o menos. ¿Y el resto? ¿Y el resto qué pasó? Nos preguntamos qué ha ocurrido con estas votaciones de la presidenta del Legislativo. Luego tenemos a Luis Bruno Segovia, que ha asistido un 78.46, Luis Bruno Segovia de Minca por la Vida, César Roón del partido, no, ya no del Partido Social Cristiano, independiente, ya la costumbre de verlo siempre ahí, independiente, con un 81.54%, Luis Almeida de la Alianza Partido Social Cristiano, Madera de Guerrero, con un 83%, Esteban Torres de la Alianza Partido Social Cristiano, Tiempo de Cambio, con un 85%, y Bella Jiménez, ¿no? Bella Jiménez, la asambleísta que está siendo cuestionada por una presunta gestión de cargos públicos, con un 84.62%, ¿no? ¿Qué coincidencia? O sea, qué coincidencia que vuelve a aparecer Guadalupe Llori y también Bella Jiménez dentro de Bella Jiménez, que le defiende a Guadalupe Llori en cada uno de los discursos, y luego dicen que somos los medios de comunicación los culpables de su desastre. O sea, aquí están las cifras, nosotros no estamos mintiendo, es lo que ustedes tienen como parte de las cifras generales. Roger, importantísimo. 4 meses de gestión se han registrado 8 escándalos, 5 leyes aprobadas, 21 resoluciones y 2 juicios políticos. ¿Cuáles han sido esos escándalos? Bueno, yo no quisiera dejar de mencionar la última parte de la representación política, Olger, que es defender los principios de la tienda política con la cual fuiste electo. Así es. El camisetazo, el transfugismo político, que se llama en ciencia política. 10 casos en 100 días.
10 casos. ¿En dónde está días. eso? Eso está en el informe de 100 días del Observatorio Legislativo, que pueden verificar en la página web, y también me parece que ese archivo no lo ha abierto Olger, sí. Pero les puedo contar. 4 casos de transfugismo en el Partido Social Cristiano. María del Carmen... A ver, repítele. Para nuestros yamingos no entiende de transfugismo, sino camisetazos. Se cambiaron de camiseta. Se cambiaron de camiseta del Partido Social Cristiano, por ejemplo, María del Carmen Aquino a la bancada de Acuerdo Nacional, Elías Cachero del Partido Social Cristiano y Unidos por Pastaza a la bancada de Acuerdo Nacional, César Ron se hizo independiente, Gruber Zambrano del Partido Social Cristiano se hizo independiente, tiene por ahí cierta afinidad con la bancada, pero no ha declarado su adhesión, exactamente, con la bancada de Acuerdo Nacional. En la Izquierda Democrática, 3 casos de transfugismo político: Amado Ortiz, que se hizo independiente, Eitel Zambrano, que pasó de la Izquierda Democrática a la bancada Acuerdo Nacional. Vale decir que Eitel Zambrano ha transparentado mucho esta decisión, ha mencionado su justificación y es válido, ¿no? Sin embargo, hay que pensar en reformas institucionales para desincentivar el transfugismo político, como ocurre en España, por ejemplo, en donde si tú eres un camisetero, digamos, para usar el término, ya no puedes acceder a otra tienda política, te limitan ese acceso, ¿no? Y es un acuerdo entre partidos. Los partidos dicen, no vamos a aceptar camiseteros, si quieren sean independientes, pero acá no entran, ¿no? Y también en Bella Jiménez, que en este caso fue expulsada primero, luego dijo, no, pues yo me voy, pero es un caso también, ¿no? Y este transfugismo político, lo preocupante es que abona las mayorías móviles, de estos independientes que podrían votar no por principios políticos, sino por coyunturas legislativas. Y ahí viene mi pregunta, Roger, porque esto es importantísimo para que la ciudadanía entienda. A ver, estos camisetazos permiten a los gobiernos cooptar ciertos votos y luego sucede lo que aconteció en el anterior gobierno, que sí que me estaban pidiendo un hospital, que me estaban pidiendo este sitio. Eso es a lo que llevan los camisetazos, pues, porque para que exista un corrupto debe existir un corruptor, ¿o no? Exactamente, el transfugismo político, los camisetazos dejan votos sueltos. Esos votos sueltos que podrían ser cooptados por distintas fuerzas políticas, usted se ha referido al gobierno, con lo cual se producen más casos de presunta corrupción, de compraventa de votos, de reparto y demás, y esto es importante señalarlo porque ha ocurrido en estos primeros 100 días en la Asamblea Nacional, estos camisetazos. El Pleno de la Asamblea ha tratado de hacer una resolución de nuevo, pidiendo que se investiguen estos casos de transfugismo, de camisetazo, pero no ha llegado a un buen puerto, ¿no? La investigación no se ha hecho, el Comité de Ética no está facultado para hacer una investigación en materia de transfugismo político, pero existe. Es importante comenzar a hablar de camisetazo para poder regularlo y poder desincentivarlo, ¿no? En UNES, 2 casos, Vanessa Freire, Francisco León y finalmente Pachacutic con Omar Ceballos, ¿no? Que fue uno de los que incluso aún no se posesionaba de la Asamblea Nacional y ya se estaba cambiando de camiseta. Eso en materia de representación política, Olger. Ahora quisiera referirme a lo que usted ha mencionado, los escándalos. ¿Qué pasa con los escándalos de la Asamblea Nacional? Todo lo que les he dicho, todo lo que he contado a la ciudadanía que nos escucha acerca de la gestión legislativa, de fiscalización y de representación ha sido borrado con el COD. No se sabe, de eso nadie nos enteramos. El problema es que todo lo que ocurre en la Asamblea Nacional es un trabajo arduo. En las comisiones, usted no me dejará mentir, Olger, se procesa un trabajo que es de día y noche, pero desafortunadamente es borrado por estos escándalos de corrupción que desafortunadamente involucran incluso a la presidenta de la Asamblea Nacional. Empecemos por los casos que están reñidos por la ley. El caso de Bella Jiménez, de presunta gestión de cargos públicos que podría incurrir en una posible destitución de la legisladora. En el caso de Egner Recalde también, con un presunto cobro de diezmos que es común en el poder legislativo, al menos en los dos últimos periodos. Luego tenemos a casos que se han desvanecido. Por ejemplo, el caso de Elías Cachero, que ya no está siendo sonado, pero que habían supuestas pruebas de que existía. Y el caso que a mí me preocupa, Olger, de sobremanera, es la sentencia en contra de Mariano Curicama y también esa presunta gestión de cargos públicos de su asesor. Es un caso que no sé si ha sido denunciado por parte de su bancada ante el Comité de Ética, ante la presidenta de la Asamblea Nacional, y que ha sido también disuelto, digamos, por la opinión pública. Además, el caso de
la asambleísta Darwin Pereira de Pachacutic también, culpando a su asesor de una supuesta gestión de cargos públicos. Y ahí yo coincido con usted, Olger, en que para que exista reparto se necesita un repartidor. Oiga, y que no se vengan a hacer los locos, porque luego quieren presionar a los asesores, o sea, los asambleístas se hacen los locos, mandan a que negocien los asesores y ahí sí es el asesor. O sea, ¿quién va a determinar? Es el asambleísta, pues el asesor, ¿qué va a hacer? Exactamente, y es claro decirlo, la responsabilidad política no se delega. Así ¿no? es. La responsabilidad debe ser asumida, y en países, Olger, con Estado de Derecho, con una democracia de calidad, ante el mínimo o ante la mínima sospecha de presunto caso de corrupción, la autoridad da un paso al costado. Pero aquí no. Oiga, pero si Mariano Curicama, pues, o sea, tiene ya sentencia en firme. Tiene sentencia en firme. ¿Y qué pasa? Incluso le solicitaron que se coloque grillete y nada. O sea, en este país no pasa absolutamente nada. Que necesitamos ya finalizar, mi estimado Roger. ¿Cuál sería entonces la evaluación? ¿Cuál fue, o sea, en 100 días, la comparación con la anterior asamblea? En 100 días, ¿ya existía este tipo de situaciones de lo que ahora estamos viviendo? Bueno, en 100 días la Asamblea Nacional ha hecho un trabajo, un ritmo, ha tenido un ritmo muy similar al anterior periodo legislativo, leyes aprobadas, resoluciones aprobadas, juicios políticos aprobados. Hay un trabajo destacable de la Asamblea Nacional, pero en 100 días, 8 casos, 8 escándalos, da mucho que desear de esta Asamblea Nacional. $100,000 gastados en 100 días por parte de la Asamblea Nacional también. ¿$100,000 gastados en qué? Los gastos operativos de la Asamblea Nacional han pasado. Las cenas nos decían que han pasado desde Diario El Comercio ha hecho este reporte de $9,000 en 2 meses a $100,000 en 3 meses. Más de $100,000 en 100 días. $100,000 sí deja mucho que desear por parte de los ciudadanos. Esperamos y algo propositivo. La Ley Orgánica de la Función Legislativa, y permítame, Olger, entregarle un folleto de lo que es el Parlamento abierto. Esto que nosotros siempre nos referimos. Ya está en la ley, hay un reglamento y la Asamblea debe transparentar todo lo que hace para que la ciudadanía tenga más confianza en la labor legislativa. Ese es el exhorto: más transparencia, más participación, más ética y probidad y más rendición de cuentas. Es lo que le hace falta a la Asamblea Nacional para poder transparentar este trabajo que está haciendo. Roger, le quiero agradecer, y por favor, cuando tenga siempre estos informes, necesario ir evaluando, porque luego dicen que estamos mintiendo, que somos solo los medios. Oiga, siempre se agarran con el tema de los medios. Lo que nosotros hacemos es informar, transparentar. Ahora, fíjese, hace pocos minutos, la asambleísta que sí que ha recibido la misma denuncia respecto a la ubicación de estos dispensadores de alimentos ahí en la asamblea, pero que ella sí conocía y que había sido un atentado. El otro asambleísta, Villavicencio, no, que él sí había adoptado acciones contra esta persona y que estaban cobrando el 7.5%. O sea, ni ellos mismos se ponen de acuerdo. Exactamente, insisto, la transparencia es lo que nos va a ayudar a poder mejorar la imagen de la Asamblea Nacional. Los contratos, por ejemplo, Olger, ya para terminar, usted ha visto que se han publicado los concursos para ser parte de la Asamblea Nacional, los trabajadores. No, para nada. Para nada, y ese es el estándar internacional que exige, por ejemplo, la Red Latinoamericana ¿Y ahora? por la Transparencia Legislativa. Es necesario. Ecuador está en el puesto 8 de transparencia legislativa de 3 países. Este informe ha sido recientemente elaborado por la red, hace más o menos 2 semanas fue lanzado, y existen debilidades institucionales en materia de transparencia. Es preocupante que estemos en el 8º lugar, Olger. ¿Octavo de cuántos? De 13 países latinoamericanos. ¿Cuáles son los peores? Los peores: Venezuela, luego tenemos a Bolivia, por ahí tenemos a Perú, ahí nos acercamos a Ecuador, y los mejores de los que hay que aprender, Chile y Costa Rica, ¿no? Hay buenas prácticas en otros países, posiblemente podemos replicarlas acá, es cuestión de voluntad política y de cumplir la ley. La ley establece transparencia, participación ciudadana, ética, rendición de cuentas y mucha probidad de nuestros legisladores. Roger Celi, del Observatorio Legislativo, con esta información de primera mano para que usted sepa y conozca el desarrollo de por quién usted votó.